Pensemos en las cruzadas. Por siglos, fueron la fuerza que definió a toda una era. Vimos a reyes y campesinos marchar miles y miles de kilómetros, todo en nombre de la fe. Pero su final, bueno, no fue una batalla épica, no fue algo dramático. Fue más bien como un fuego que, de a poco, se fue apagando. Y estas fueron las últimas palabras de un papa. Un papa cuya gran cruzada, la última, se estaba cayendo a pedazos antes de siquiera zarpar. Es un momento que, la verdad, lo resume todo. El agotamiento de un movimiento entero. Imaginen la escena en Ancona. Era desoladora. El Papa Pío II llega, ya muy enfermo, para liderar a su ejército y ¿qué encuentra? Una multitud de gente pobre, sin armas, sin comida, nada. Era el símbolo perfecto de un ideal que ya había perdido completamente el rumbo. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó? La respuesta no está en una batalla perdida por allá, en tierras lejanas. No. La respuesta está en el colapso del mismísimo mundo que las había creado. Los cambios más importantes estaban ocurriendo dentro de la propia Europa. Bueno, arranquemos con el primer factor, que para mí es el más importante: la muerte de la unidad política. Esa idea de una Europa unida, luchando por una causa común, se estaba haciendo añicos. A ver, la idea de la cristiandad como un solo bloque se estaba rompiendo. Lo que empezó a importar eran los intereses de cada nueva nación. La política básicamente le ganó a la religión. Y se llegó al punto de que no era para nada raro ver a un rey cristiano aliándose con un sultán musulmán para pelear contra otro rey cristiano. Una locura. Y como se lamentaba este futuro papa, ya no había una autoridad central que pudiera ordenar una guerra santa y que todos obedecieran. Claro, el papa y el emperador seguían siendo títulos muy importantes, pero la gente les tenía más respeto que obediencia real. Y esta frase es tremenda. Ilustra perfectamente estas divisiones. Un altísimo funcionario bizantino, justo antes de la caída de Constantinopla, dijo que prefería ser gobernado por los otomanos antes que recibir ayuda de sus rivales, los cristianos latinos. Así de profundas eran las grietas. Pero la falta de unión interna era solo una parte del rompecabezas. Al mismo tiempo, el mundo tal como lo conocían se estaba expandiendo de formas que nadie se hubiera imaginado. Y esto nos lleva a la segunda gran causa. De repente, toda esa energía, todo ese dinero y esa ambición que antes apuntaban hacia el este, hacia Jerusalén, dieron un giro de 180 grados. Ahora, la gran aventura estaba en el oeste y en el sur, en océanos desconocidos y continentes nuevos. Miren esta línea de tiempo. Es increíble lo rápido que cambió todo. O sea, en el lapso de una sola vida, el mapa del mundo, y con él, el mapa de las ambiciones europeas, se redibujó por completo. La vieja obsesión con Tierra Santa quedó en segundo plano. Y es que, seamos sinceros, el atractivo del oro de América y de las nuevas rutas hacia la India era mucho más fuerte que el viejo llamado a reconquistar Tierra Santa. ¿Para qué pelear por un desierto lejano cuando se podían reclamar imperios llenos de riquezas? La decisión era bastante fácil. Y para rematar, el golpe de gracia. El movimiento de las cruzadas fue impactado por una crisis de fe que partió a Europa en dos. Si la política y la exploración habían agrietado los cimientos, esto directamente los demolió. 1517. Ese año, las 95 tesis de Martín Lutero encendieron la mecha de la Reforma, y con ella se acabó para siempre el concepto de una única Iglesia católica con autoridad sobre todos. De un día para el otro, el infiel ya no estaba solamente en una tierra lejana. Para muchos, el infiel era su propio vecino cristiano. La lucha por la fe se convirtió en una especie de guerra civil dentro de Europa. Piensen en el nivel de desconfianza. Los luteranos no querían ir a pelear contra los turcos porque temían que los católicos los atacaran por la espalda, y viceversa. Esta paranoia mutua hizo imposible cualquier tipo de frente unido. La Reforma no solo dividió a la Iglesia, envenenó por completo la idea de una guerra santa. Así que como ven, las cruzadas no terminaron con una última carga de caballería o una gran batalla. Terminaron porque el mundo que les dio vida simplemente dejó de existir. En resumen, el combustible que alimentó el fuego de las cruzadas durante siglos se agotó. La fe unificada se rompió, el ideal político común desapareció y la visión de un mundo pequeño y conocido fue destrozada por el descubrimiento de continentes enteros. Incluso la guerra misma cambió. Batallas que vinieron después, como la de Lepanto, ya no eran peregrinaciones armadas.
Eran coaliciones políticas para defender Europa. La nueva política, mucho más secular, ya no veía al Imperio Otomano como un enemigo que había que destruir, sino como otra potencia con la que se podía negociar o incluso aliarse. Y esto nos deja con una última reflexión. Las grandes ideas que unen a una civilización pueden parecernos eternas, ¿no? Pero la historia nos enseña que hasta los conceptos más poderosos, con el tiempo, pueden dar paso a un mundo completamente diferente.